Muy buen día, queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes y que nada ni nadie se los pueda arrebatar. Hoy lunes 27 de abril, lunes de la tercera semana de Pascua, vamos a reflexionar juntos, como lo hemos venido haciendo en los últimos días y semanas, siempre en la lectura de Hechos de los Apóstoles. Hoy lo haremos en el capítulo 6, versículos del 8 al 15. Tomaremos algunos datos del Salmo 118 y comentaremos también y reflexionaremos juntos sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Este Evangelio que nos va a hablar y nos va a recalcar sobre ese sello indeleble que recibimos de Dios, no en una sola ocasión en nuestro bautismo, no solamente en nuestra confirmación, sino en muchos momentos de nuestra vida cristiana. Asimismo, en la lectura de Hechos, hablaremos de un personaje que, para muchos, es el protomártir, el primer mártir de nuestra iglesia, el cual muere lapidado a pedradas, porque deja un sello también como el que todos y cada uno de nosotros dejamos en nuestro paso en esta vida, en lo que testificamos, en lo que hablamos, en lo que predicamos y en los mensajes que damos. Y en este caso San Esteban fue uno de ellos, al dejar a los integrantes de la sinagoga con la boca callada. Ellos se pusieron a discutir con Esteban, pero no pudieron refutar, no pudieron contradecirlo, no pudieron negar lo que él estaba hablando. San Esteban, un joven, se le llama, pero ya maduro, porque él nace en el año 5 después de Cristo. Así tenía 28 años, se calcula. Y él, con la fuerza del Espíritu, era uno de los seguidores cercanos y apreciados por los apóstoles, que había escuchado, que había estado con ellos, seguramente había compartido con Jesús, y él había tomado esa sabiduría que viene de Dios, que viene inspirada por el Espíritu Santo, pero que también viene de escuchar la palabra de Dios, de esculcarla, de profundizarla a la luz del Espíritu. Ellos no pudieron refutarlo, dice. Entonces tuvieron que hacer lo que hacen muchos hoy en día, tuvieron que sobornar. En aquel entonces, con monedas como las de plata que le dieron a Judas Iscariote, o de pronto con sobornos de otro tipo, como hoy en día también nos toca que ver que muchas veces el pueblo en general es sobornado de una forma suspicaz por las autoridades que nos gobiernan, por aquellos que deberían de servirnos y no servirse, aquellos que deberían de estar en pro de las mayorías y no en pro de algunos pocos. Así que ellos sobornan para que hablen mal de San Esteban, van y alborotan al pueblo, y vamos a decir, todos los ancianos y los escribas se van en contra de Esteban, como nos pasa hoy en día a muchos de nosotros. Basta con que prendan una mecha y eso enciende un fuego increíble. No te dejes, hermano, llevar por lo que la gente habla o murmura. Presta atención a las palabras, presta atención sobre todo a los hechos, porque dice que por sus frutos los conoceréis. Y San Esteban no lo pudieron refutar, tuvieron que hacer esto para poder presentarle testigos falsos, y en este caso vamos a decir, él es derrotado en este mundo ante estos personajes,
Pero, ¿qué sucede? Llega el momento en el que tienen que hablar falsedades de Esteban, cosas que no eran ciertas, sacadas de pronto de contexto, como sucede también hoy en día. Y en el momento de esta lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15, todavía no nos grafica o nos indica ese momento en el que San Esteban es, vamos a decir, apedrado, pero sí nos grafica una parte muy importante, que es que todos estos miembros del Sanedrín y todos los ancianos y toda la gente de los escribas que iban en contra de San Esteban miraron al rostro a este personaje y les pareció tan imponente como la de un ángel. Hermano, yo quisiera tener la oportunidad de ver a mi ángel de la guarda o ver un ángel con esa impotencia, con esa, vamos a decir, imponencia. Ese rostro, me imagino, con mucho temple, con mucha valentía. Y eso es lo que muchas veces nosotros logramos visualizar cuando te vemos a ti, hermano, y a ti, hermana. Cuando tú defiendes la palabra de Dios, la predicas, la sostienes y no te van a poder refutar, porque Dios ha dicho que Él pondrá palabras en tu boca para que no seas vencido. El Salmo 118 nos menciona: dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Claro está, San Esteban estaba cumpliendo la voluntad del Señor. Hoy te pregunto a ti y le pregunto a mí: ¿estamos verdaderamente cumpliendo la voluntad del Señor? Nos deberíamos de cuestionar y poner las barbas en remojo. Pero hoy vamos a decir, aunque muchos se burlen, aunque muchos te cuestionen, aunque muchos te señalen de cachureco, de exagerado, de cuadrado, de exagerado, en muchas de las disposiciones, no solamente en tu vida en general, en tu trabajo, en tu accionar, en tu casa, en tu familia, en estas circunstancias van a haber quienes se burlen, van a haber quienes vayan a cuestionar el hecho de que tú estés cumpliendo los mandamientos de Dios, los lineamientos de Dios, y que muchas veces con ellos mismos te quieran refutar, te quieran cuestionar y quieran poner en duda tu accionar, pero no saben que ellos son tu mayor alegría. Los designios de Dios, los mandatos de Dios, los mandamientos son tus mejores consejeros, hermano. Ellos sean. Hemos hablado de ve y consúltalos. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y si ellos se encuadran en alguno de esos 10 mandamientos, sobre todo en el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Tú vas a poder contarle tus necesidades, dice al Señor, y Él te va a enseñar cuál es su voluntad para ti y para los tuyos. Así también Él te dará esa nueva luz, Él te dará esa luz que te permita que tú camines sin que tropieces, que tú vayas con la verdad, y esa luz que te la da también el auxilio del Espíritu Santo para sacar a luz toda situación que esté oculta y toda la verdad en las circunstancias en las que tú te desarrollas. Apártate de los caminos falsos, hermano, y eso te dará la posibilidad de ver la luz. Asimismo, el Señor te dará la gracia de cumplir su voluntad. Eso no es por fuerzas de cada uno o porque uno ya está, vamos a decir, con muchos años en el perseverar, como muchos dicen, y no es así. El hacer la voluntad de Dios también es una gracia, es un don divino que te viene de lo alto, lo hemos comentado. Escoge el camino de la lealtad a la voluntad y a los mandamientos de Dios y podrás ser de ellos, de los dichosos, de los que cumplen la voluntad del Señor. Hermano,
Ahora el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículos del 22 al 29 nos van a narrar ese momento también en el que, posterior a la multiplicación de los panes, Jesús se aparta, Jesús se va por otro, vamos a decir, por otro camino que no sabemos, simplemente Él aparece en el otro lado. Los discípulos toman una barca y atraviesan el mar por la noche, y hay una gran multitud, obviamente, que sigue a Jesús. Pero lo sigue ¿por qué? Por el milagro que han visto. Lo están siguiendo por fe, porque han sido de las personas que han venido perseverando, que han venido escuchándolo, que han venido viendo su caminar, su trayectoria de su vida pública, o simplemente son de la multitud que lo sigue por embelequería, diríamos. ¿Ya te pusiste tú a preguntar y a cuestionarte sobre esta situación? Muchas de las pseudoiglesias terminan en eso. Sus seguidores o sus equivocados seguidores van simplemente por la cuestión del milagro, por la cuestión del show, por la misma situación de la emoción, por la misma situación de simplemente palabras que no tienen sustento y hechos, no solamente en vida, sino que estén sustentados en la historia, en esa historia que se llama magisterio en nuestra iglesia, de ser una iglesia fundada por Jesús sobre Pedro, encomendada a él y colocada sobre la piedra que es el Papa. Ojo con mucho esto. ¿Y qué pasa? Muchos de ellos se dieron cuenta de que, pues, son lógicos, ¿no? Jesús no se ha ido con los apóstoles, vieron partir a los apóstoles solos, Jesús se había desaparecido y aquí del otro lado solamente hay una barca y Jesús también está aquí. Y todo el mundo se cuestiona y se pregunta, pero hay una situación que no se cuestiona, sino que se analiza con la fe. Y es, Jesús siempre va a estar en donde tú estés, si lo quieres de corazón, si lo quieres de convicción y con fe. Pero ¿qué sucede? Todo el mundo anda buscando a Jesús, llegan a donde habían estado anteriormente haciendo la repartición de los panes, ese milagro que se había ya empezado a conversar y hacer de dominio público, pero también había mucha multitud para ese momento que ya seguía a Jesús, porque no solamente había sido la multiplicación de los panes, sino muchos otros milagros más. ¿Y qué sucede? Llega el momento en el que al encontrarlo al otro día, le preguntan, maestro, le dice, le están reconociéndole su jerarquía. ¿Cuándo llegaste acá? Ya eso es lo que les importa, ya eso es lo que ya están preguntándose y cuestionándose. Y Jesús les contesta una vez más con mucho cariño, pero les da una gran lección y les dice, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Ah, claro, hay unos que van por el milagro, otros van por lo que les dan, ahora físicamente o económicamente, o para lo que ellos significa el asistir ahí, vamos a decir, esa promesa falsa de la prosperidad, de la situación, vamos a decir, que viene por consecuencia de que tú le ofrendes a Dios o porque tú quieras y ames a Dios de una forma interesada, y no es esa la que importa. Y precisamente Jesús les dice, no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. ¿Cuál es el alimento?
el que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, el que nos conduce al Padre, el alimento que nunca se termina, que es el cuerpo y la sangre de Jesús, y que les dará el Hijo del Hombre, Jesús, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Aquí viene lo importante y con esto vamos a terminar, hermanos. Ese sello que Jesús recibió de su Padre desde la eternidad, pero de una forma especial, Él lo hace cumplir en el momento de su bautismo. En ese momento en el que la paloma blanca se posa sobre Él, que es el Espíritu Santo, le imprime ese sello, que es el que tú y yo tenemos también, hermano, en el momento de nuestro bautismo. Ese sello que capacita y que te compromete a llevar una vida de cristiano, pero sobre todo el que te acoge y el que te recibe como parte de la iglesia. ¿Y qué podríamos decir? Dios nos sella muchas veces, hermanos, no solamente en el bautizo, sino también, ¿verdad?, en la comunión. En ese momento de tu primera comunión, tú te sellas, te haces uno con Dios. Ese sello es el que te marca, el que te diferencia, el que te destaca. Es más, vamos a decir, tú como católico andas con esa carpeta que es tu pasaporte, por llamarlo de una forma, no quiero que se confundan, pero que recibe los sellos que Dios quiere entregarte a cada momento en que tú te acercas a Él. En el bautizo, en la primera comunión, Él te da el sello también de su perdón. En el Santísimo Sacramento de la confesión, Él te vuelve y te sella en el momento de la confirmación. Y Él te sella cada vez que tú recibes el sacramento de la unción de enfermos. Él vuelve y te sella para que tú esa carpeta, esa cartilla, tú la tengas con los sellos indelebles de Dios Todopoderoso, que van en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu, van en tu interior, en esa cartilla interna que Dios te permite ir acumulando esos sellos indelebles que solamente vienen de Él. Y nos dice que esto es el don del Espíritu Santo, ese sello que nos habla en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 22, que es un regalo que Dios te da y te sella con el Espíritu Santo. También lo menciona en Efesios 1:13, nos habla que habiendo oído y creído en el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Hermano, así, si tú estás escuchando y crees en la palabra de Dios, tú estás siendo sellado cada vez que tú lees la palabra de Dios. Y así nos lo confirma también una vez más en Efesios, capítulo 4, versículos del 25 al 32, habla, para el día de la redención, tú ya estás sellado. Tú vas a tener ese sello que te diferencia como hijo de Dios, como un miembro de la iglesia de Cristo. No debemos de entristecerlo con nuestra mala manera de vivir, sino debemos de llevar una vida santa. Eso nos dice Efesios. Y hoy es lo que el Señor quiere entregarnos a ti y a mí. Te lo repito, hermano, no debemos de entristecerlo con nuestra mala manera de vivir, sino debemos de llevar una vida santa. A eso estamos llamados. Y el Catecismo de la Iglesia también te lo menciona de la misma forma, un poco más explícito, un poco más explicado, en los numerales 1272, 73 y 74. Ese sello espiritual indeleble que solamente recibimos de Cristo Jesús, de, de Dios Padre y del Espíritu Santo.
Este sello que también recibimos en la confirmación puedes consultarlo en el Catecismo numeral 1293 y siguientes. El sacramento imprime el sello espiritual. Hermano, recuérdate que los sacramentos de bautismo, de la Eucaristía y de la confirmación son los sacramentos de la iniciación de todo cristiano, el que te permite ir recibiendo esos sellos acumulados que van marcando, que van renovando, pero que nos van identificando como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, como personas que nos hemos sabido identificar y que vamos a tener la fortaleza del Espíritu Santo para que nadie pueda refutarnos, así como ejemplo de San Esteban. Y como también nos dice Jesús, para que nosotros busquemos realmente el alimento que nunca se termina, ese alimento, sí, que ha sido el que te durará para toda la vida y para la vida eterna, que es el cuerpo y la sangre de Jesús. Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes y que, a ejemplo de San Esteban, con las palabras que Jesús nos da para invitarnos a que busquemos realmente el alimento que dura para toda la vida, podamos ir caminando junto con Él en este camino que nos lleva a Pentecostés, a que Él sea ascendido a los cielos y para que tú y yo algún día lo sigamos y lleguemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo a la gloria eterna. Muchas gracias. Dios te bendice. Hasta la próxima.